Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos con nuestra tercera predicación, primera carta a los Corintios. Continuamos con el tema, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 49. Desde el 42 hasta el 49, primera carta a los Corintios dice así, versículo 42, capítulo 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espiritual vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Tenemos acá siguiendo la historia que nos cuenta Pablo de la resurrección. Si antes teníamos la idea de vamos a estrenar cuerpo con la resurrección, seguimos con la misma idea. Vamos a resucitar cuerpo, vamos a estrenar cuerpo, perdón. Pero en este caso miramos una metamorfosis espiritual. Desde que nacemos, nuestro cuerpo empieza a desgastarse. No es porque tiene 0 días de nacido, qué bello, qué hermoso, sí, eso sí, pero ya comenzó a desgastarse desde el vientre de la madre. Luchamos contra el pecado, luchamos contra enfermedades y vamos perdiendo la fuerza a medida que vamos pasando en días y en años. Así que imagine que usted recibe un regalo inesperado, un cuerpo nuevo, sin cicatrices, hecho de un material perfecto que no le causa ninguna molestia. ¿Cómo se va a sentir usted? Sin una enfermedad, sin una tentación, sin una lágrima. Usted ya no va a conocer qué es una lágrima. ¿Usted se imaginaría vivir ya en este estado? ¿Se imagina ya qué es lo que nos promete realmente la Escritura? Entonces, en esta metamorfosis espiritual, la idea que yo encuentro en Pablo es la gloriosa transformación del cuerpo nuestro. Cómo los cuerpos naturales serán cambiados en cuerpos celestiales. Cómo mi cuerpo, que está expuesto a la edad, a la enfermedad, al pecado, al deterioro, a todo lo que nos sucede con los días que van pasando, ¿cómo será cambiado a un cuerpo celestial? Y eso se va a dar durante la venida de Jesús, mi resurrección o transformación de los que estén vivos. Así que podemos experimentar la gloriosa transformación de nuestro cuerpo con la idea de estrenar un cuerpo nuevo, pero en mi resurrección, y eso tiene un proceso, una metamorfosis espiritual.
Y acá el apóstol Pablo lo que hace es utilizar ilustraciones para enseñar sobre nuestra futura resurrección. Y contrasta cuerpos terrenales con los espirituales. La verdad es que desde la Escritura desconocemos en absoluto todo ese proceso exacto de la transformación, pero Pablo ya nos habló de la analogía con lo que tiene que ver con la semilla, luego con los cuerpos que son diferentes y luego con la gloria que cada uno de los cuerpos tiene. Ya lo vimos en la primera predicación. Lo que a nosotros nos corresponde después de esas analogías que él hizo, entender que que nuestro cuerpo va a ser transformado, es confiar en el poder de Dios que lo va a hacer. Que vamos a tener una naturaleza novedosa, que vamos a estrenar cuerpo. Y esa confianza en la promesa de Dios es crucial en nuestra vida, es importante, pues sin esa esperanza sería vana nuestra esperanza, si es que no creemos que vamos a resucitar. Pero como creemos, entonces no es en vano esto, y nuestro cuerpo actual, hay que entenderlo, está marcado por la corrupción, por la deshonra, por la debilidad, por lo natural, por lo terrenal, que son frases que emplea Pablo acá. En contraste con un cuerpo resucitado que estrenará un cuerpo incorruptible, un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo poderoso, un cuerpo espiritual y celestial. 5 aspectos de nuestra naturaleza corrupta y 5 aspectos de nuestra naturaleza celestial son las que Pablo nos plantea para estrenar cuerpo. Así que para los curiosos que les gusta como indagar y quieren comprender todo este proceso de la resurrección, cómo se da, que no es tan claro en la Escritura, Pablo presenta aquí estos contrastes entre el cuerpo original, que es el que tenemos en este momento, con el cual ustedes me ven, me oyen, con el cual yo los veo a ustedes, este cuerpo original que vive en este mundo que estamos aquí, y ese cuerpo resucitado que vivirá junto a Dios, presenta entonces unos contrastes. Y yo me voy un poquito más allá y veo que ese contraste que él nos va a presentar termina, como dice en Apocalipsis, reflejando la mejor imagen cuando dice que él secará nuestras lágrimas, es decir, nuestro cuerpo. Cuando ya estemos sin lágrimas, quiere decir que nuestro cuerpo ha resucitado. Estamos viviendo junto a Dios. Este primer contraste en la resurrección, estrenaré un cuerpo incorruptible en lugar del corrupto o de lo corruptible que tengo. Ahí está el contraste. En este momento somos corruptos. En la resurrección seremos incorruptos. Y es que hay que ver, se siembra en corrupción, es la metamorfosis que Pablo presenta y uno no va a entenderla como cuando la semilla, una semilla de hierba, una semilla de un árbol de mango, una semilla de una palmera, una semilla de un aguacate, todas las semillas son distintas, pero cuando la siembra, que nace de esa semilla, un árbol característico de eso, el que es semilla de tomate, pues será una rama, un arbusto, un árbol de ese tomate. Se siembra en corrupción, se siembra como estamos nosotros, atestados de pecado, de lamento, de tentaciones, pero resucitaremos en incorrupción. Esa es la metamorfosis espiritual. Y hay que entender que la creación entera ha sido afectada por el pecado del hombre. Romanos nos dice que quedó sujetada, la tierra está incapacitada casi que al 100%, diríamos un 80% de incapacidad de producir lo que ella hubiera podido producir si Adán y Eva no hubiera estos dos personajes caído en la desobediencia. Así que
Lo que encontramos es el poder destructor que ha estado presente desde el inicio. Y eso nos está destruyendo a todos lentamente. Cuando entra el pecado en Edén, entonces transformó lo bueno, lo transformó en malo, lo dañó. Por tanto, el cuerpo que se sepulta o se desintegra, como vimos en la historia de los evangelios de Lázaro, cuando Jesús va a resucitarlo, la gente que dice, está podrido, Señor, ni abra la tumba. Así va a ser y así es el proceso de la materia, de lo corrupto. Así que el cuerpo que Dios creó originalmente no tenía defectos, no los tenía, pero fue deformado por la corrupción. Fuimos todos deformados. Adán y Eva expulsados de Edén a una tierra maldecida. El único cuerpo que no experimentó la corrupción en la sepultura, sabemos quién fue. ¿Quién fue? Cristo. Y Dios nos asegura que al resucitar nosotros no vamos a experimentar el deterioro. Es decir, después de la resurrección no nos vamos a destruir, no vamos a ser corruptos, vamos a recuperar nuestra condición original. No sé cómo será, pero sí nos habla haciendo la comparación de cuerpos celestes con su gloria y los cuerpos terrenales con su gloria, pero como nos cataloga como cuerpos celestes, no sé cómo será la gloria, no lo dice la Escritura, pero debe de ser maravillosa. No habrá enfermedades, no habrá dolor, no habrá depresión, no habrá efectos de la caída. Nuestra condición será eterna y no estaremos sufriendo. Y algo que me llama la atención en la eternidad es que siempre vamos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a una condición de ser inmortales, porque a partir de que nacemos ya empezamos a tener una inmortalidad. Dios es el único que no es inmortal, es decir, Él es eterno, porque inmortalidad y eternidad son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, vamos a empezar a tener una inmortalidad, pero lo bonito de esto es que vamos a conocer siempre a Dios allá en la eternidad, siempre, porque siempre va a haber cosas de Dios que conozcamos. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido. En cambio nosotros comenzamos en un momento en la tierra a existir. Entonces siempre lo vamos a conocer. Este es el primer aspecto. Entonces, el primer contraste en la resurrección: estrenaré cuerpo incorruptible en lugar de corruptible. Ahora, imaginémonos lo siguiente: un fruto perfecto que con el tiempo se deteriora debido a la corrupción y al efecto del tiempo. Así tenemos los frutos: un banano se pone negro, se va dañando. Ahora, contrastando esto, imagina otro fruto preservado en condiciones ideales, que permanece fresco, que permanece perfecto, sin experimentar corrupción. Imagínenselo, no sé cuál, pero imagínenselo. Esta ilustración lo que nos está reflejando o refleja cómo nuestro cuerpo, deformado por la corrupción, por el pecado, será transformado en la resurrección de Cristo, en la resurrección nuestra. ¿Para qué? Para estrenar un cuerpo incorruptible, restaurado a su condición original, sin enfermedad, sin deterioro. Eso va a suceder. Y pongamos esta otra ilustración: así como un trasplante de corazón renueva y transforma completamente la vida de una persona enferma, Dios transformará nuestros cuerpos en la resurrección de manera que pasen de estar afectados por el pecado a ser incorruptibles y gloriosos, porque esa es la condición también, incorruptibles, permitiéndonos vivir una vida renovada, una vida restaurada,
en la eternidad con Él. Para poder vivir con Él debemos de pasar de lo corrupto a lo incorruptible. Y esa es una metamorfosis que solo Él la sabe. El segundo contraste que presenta Pablo es: en la resurrección estrenaré un cuerpo glorioso en lugar del deshonrado. El que tenemos es un cuerpo deshonrado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Él transformará nuestro cuerpo humillado para ser semejante a su cuerpo glorioso. Lo dice Filipenses: tomará nuestro cuerpo humillado, la condición en la que caímos por Adán y por Eva, por el pecado y la enfermedad y todo esto. Y ese es el cuerpo en deshonra, con nuestros bajos instintos. Todos tenemos bajos instintos, todos los tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro vehículo o nuestro cuerpo es un vehículo por el cual opera el pecado. Nadie, por más santo que sea, no puede decir que no lo afecta el pecado. Lo afecta. Que lo domina, sí, pero el pecado sigue allí, porque nuestro cuerpo es un vehículo por donde opera y mete los cambios el pecado, para que caigamos. Y en Romanos se nos presenta o se nos insta precisamente a la santidad, aunque también se confirma la ineptitud de nuestro cuerpo. O sea, por nosotros mismos no somos capaces de operar, de sostenernos en la santidad si no es por Dios, de reprender el pecado si no es por el mismo Espíritu que habita en nosotros y por el Espíritu salvado que nos dio Dios cuando llegó Jesús a nuestra vida. Sin esos elementos, sin el Espíritu salvado o el alma, y sin el Espíritu de Dios y sin la palabra, pues no seríamos capaces realmente, y el vehículo iría desenfrenado, metiendo cambios en toda clase de pecados en nuestra vida. Pero entonces ya, como nos direcciona el Espíritu, Él nos mete los cambios y uno se deja direccionar, porque para eso vino el Espíritu, para direccionarnos a no pecar. Así que en todos nosotros no ha sido erradicado el principio de la maldad, que se llama pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Imagínese un alacrán o un bicho con sus tenazas, listo, así es la muerte. Tiene esas tenazas para picarnos con el pecado. El pecado está ahí y en cualquier momento uno le mete el cambio al pecado y cae. Entonces, lo que debe tener en cuenta es: mi dominio, mi Espíritu Santo, mi Espíritu santificado. Con eso son herramientas, juntamente con la palabra, para yo detener el pecado. Porque la perfección de que yo logre erradicar todo eso solo se tendrá cuando Jesús retorne. Él venció la muerte, venció el pecado, pero nos puso en este campo de batalla. Te salvo el alma, pero el cuerpo todavía está en él operando el pecado. Usted lo controla. Ahora imaginémonos entonces con este contraste. Imagina usted una casa antigua, una casa deteriorada, que tras una renovación que se le hace completa, se transforma en una mansión lujosa, en una casa radiante y agradable. Imagínenselo así. Del mismo modo, Dios transformará nuestro cuerpo, un cuerpo humillado, por lo que les he expresado, estamos humillados. En cuanto al cuerpo, es el vehículo del pecado, deteriorado, pero será transformado y pasará a esa gloria. ¿De qué? De que ya no tendrá ese poder del pecado encima. Yo no la veo la gloria como algunos pueden decir, que es que la gloria es que puede pasar estas paredes al otro lado, transportarse de un lugar al otro. Yo eso no sé si será así o no, pero por lo menos lo que logro entender en esta epístola de Pablo, la gloria es que si yo estaba
en deshonra o estoy en deshonra en este momento, en la resurrección estaré en gloria, es que el pecado a mí no me va a dominar, que mi vehículo, el cuerpo transformado, no tendrá asiento ahí el pecado. Y esa es la gloria. Dios no tiene pecado y yo compartiré parte de esa gloria de Dios, de esa naturaleza de Dios, porque viviré con Él eternamente. Para mí es esa la gloria. Nuestro cuerpo no seguirá siendo afectado por el pecado. Ahora imaginémonos otro asunto. A alguien con una enfermedad crónica que limita su vida y después de una cirugía experimenta una transformación completa. Piensa en eso también. Camina sin dolor, disfruta plenamente de la vida. Y esta transformación lo que hace es reflejar cómo nuestro cuerpo actual, marcado por la debilidad, marcado por el sufrimiento debido al pecado, será transformado en un cuerpo glorioso en la resurrección, librándonos, por supuesto, de las limitaciones y de los efectos del pecado. Yo veo en esta ilustración esta idea de cómo paso de el cuerpo humillado a un cuerpo glorioso. La otra ilustración, la tercera, que es el tercer contraste en la resurrección, estrenaré un cuerpo poderoso en lugar de debilitado. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Y uno tiene que notar algo acá, y es que hay una secuencia en esta metamorfosis espiritual. Notemos la secuencia de desajustes que produce el pecado. Iniciamos con la corrupción, luego la deshonra y ahora la debilidad. La debilidad puede ser como la falta de vigor o fuerza física. Podemos mirarlo desde el contexto secular. Pero desde el contexto espiritual, el Nuevo Testamento, la debilidad se refiere a la falta de poder moral, a la falta de ser espiritual. Y ahí es donde fracasamos. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Son frases que en un momento dado muchos cristianos se derrumban ante eso porque no son capaces de ser fortalecidos. Porque creen que la fortaleza está en recitar palabras y recitar como el poema o como un culebrero la palabra de Dios. Y como culebrero hay muchos en la iglesia recitando la palabra. En la palabra está el poder. Ay Dios, por Dios, deje esa bobada. La única palabra que tiene poder es la de Dios. Mi palabra no tiene poder para nada. Entonces, en ese sentido, hermanos amados, estrenaré un cuerpo poderoso en lugar de debilitado. Al ser redimido por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Y al comenzar a habitar en nosotros, eso es garantía. Es decir, Dios, como que conociendo esa desconfianza nuestra, nos dice: te garantizo, Javier Montoya, que usted va a resucitar en un nuevo cuerpo. ¿Y cómo se lo garantizo? Vea, tenga este cheque. El cheque es que habita en mí el Espíritu Santo. Así nos lo plantea Dios. Está muy desconfiado de que usted va a resucitar. Cuide su cuerpo. Mire qué está haciendo con él, porque usted tendrá que dar cuenta de ese cuerpo cuando resucite. Entonces nos pone al Espíritu Santo a vivir en este vehículo. Ahora, imaginémonos a un atleta, para ver este contraste, que a lo largo de toda su vida ha competido en carreras y en carreras de resistencia. Pero con el tiempo su cuerpo se va debilitando. En una competencia crucial, entonces, experimenta una renovación repentina de fuerza y de vigor que le permite superar sus limitaciones físicas y desempeñarse de una manera excepcional. Imagínese usted también corriendo, salga a correr a ver cuántas millas alcanza o cuántos kilómetros alcanza a correr. Si logra correr pues de la sala a la cocina, a ver si se cansa o no se cansa. O salga de la casa y mira a ver cuánto corre, cuánto tiempo, a ver cómo queda. Llegará un momento en que queda exhausto. Entonces, imagínense que
en un momento dado experimente usted esa renovación y le permita a usted superar sus limitaciones físicas. ¿Cómo sería? Es como la idea que nos plantea Pablo en cuanto a lo de el cuerpo poderoso en lugar de debilitado. Entonces, el debilitamiento, como les dije acá, es la falta de poder moral y espiritual para rechazar el pecado. Entonces, en esa metamorfosis espiritual recibiremos ese poder. Igual, es el símbolo de ya en ti no está el pecado porque has resucitado para estar en Dios. Entonces, ese es el símbolo de ese poder de Dios. Y esta ilustración que les doy está mostrando cómo nuestro cuerpo actual, afectado por las limitaciones físicas y espirituales debido al pecado, será transformado en un cuerpo poderoso en la resurrección, librándonos de esta manera de todas las debilidades y dándonos o dotándonos con capacidades renovadas y extraordinarias. En este momento somos débiles, ¿o no? Tenemos debilidades frente a muchas cosas, flaqueamos, caemos, pero en ese momento no existirá en absoluto nada de eso. Ahora miremos el cuarto contraste. El cuarto contraste: en la resurrección estrenaré un cuerpo espiritual en lugar del animal. Y el animal es el natural, el pecaminoso, y será un cuerpo espiritual. Entonces, nuestro cuerpo actual, el que tenemos en este momento, está sujeto a fluctuaciones de sentimientos, sentimientos buenos, sentimientos malos, propios del cuerpo animal. ¿Sí o no? Experimentamos eso. Hoy amanecemos muy santos, pero de pronto salimos allí a la calle y perdemos la dirección de la iglesia y nos vamos para otro lado. ¿Sí o no? Cuerpo animal, ese es el cuerpo animal. La santidad como que se pierde frente al deslumbramiento del pecado. Cuando un alma espiritual está contenida en un cuerpo libre de congojas, apetitos y pecados, es decir, cuando somos semejantes a Jesús, entonces tendremos una inteligencia santa, serviremos por eternidades al Señor. Y ahí es donde seremos espirituales, una inteligencia santa y un servicio eterno al Señor. Creo que con esto podemos ver que para vivir en el mundo futuro, en un mundo futuro, el mundo de la resurrección, ¿qué necesitamos entonces con este contraste? ¿Un qué? ¿Un cuerpo animal o espiritual? Espiritual. No puede entrar un cuerpo animal allá. Así que, como les he dicho, usted no le diga a su mascotica que va a entrar allá al cielo, porque no le va a entrar, no lo va a acompañar. ¿Sí? La resurrección es solo para el ser humano. Este nuevo cuerpo es algo que no podemos imaginar cómo será, pero será real. Ahora, imaginémonos entonces con este contraste. Imagínese usted un pájaro encerrado en una jaula durante años o durante un buen tiempo, limitado a su capacidad de volar y a experimentar la libertad. ¿Se lo imagina? ¿Cuántos tienen aves así encerradas en sus jaulas, en su casa? Bueno, no diga nada de eso, porque si no los animalistas se le vienen encima y sale por redes sociales. Cuando la jaula se abre, ¿el pájaro qué hace? Va a volar. A lo sumo algunos se quedarán, pero sale hacia el cielo, experimenta una libertad que nunca había vivido. Bueno, con esta ilustración lo que quiero mostrar es cómo nuestro cuerpo actual, sujeto a las limitaciones, sujeto a los deseos propios de un cuerpo animal es bruto, un cuerpo animal es bruto, hermanos. Sabemos que la norma nos dice no haga esto y lo hacemos.
Sabemos que la Biblia nos dice esto es pecado y lo hacemos. Un cuerpo animal sujeto entonces a estas limitaciones de lo que le ordena la carne. Recuerde que el cuerpo es vehículo del pecado y si le hacemos caso sería entonces cuerpo animal. Este cuerpo animal será transformado en un cuerpo espiritual en la resurrección. Así como el pájaro entonces encuentra su libertad total al salir de la jaula, hago la ilustración, nosotros seremos también liberados de cualquier rastro de pecado, guiados por el Espíritu en nuestro cuerpo, en la eternidad, permitiendo vivir una comunión por siempre con el Señor. Esos son los contrastes que Pablo presenta de la metamorfosis. ¿Cómo se dan? Eso es una operación de Dios. Pero nosotros, desde que llegamos a Cristo, o desde que Cristo llegó a nuestra vida, estamos en este proceso de la espera para entrar en esta metamorfosis, porque esto es lo que se va a dar precisamente en la resurrección, en esa metamorfosis espiritual. Y por lo tanto tenemos que vivir en santidad. Y Pablo finalmente lo que hace es que escribió: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, alma vivificante. Alma vivificante se está refiriendo a Cristo. Entonces, los primeros padres, sabemos por la Escritura que fueron dotados de cuerpos sin pecado, pero sin la capacidad de no pecar. Tenían la libertad de elegir, puesto que Dios les dijo, van a tomar de este fruto, pero de este otro no. O sea que tenía esa capacidad de decidir. Así que después de su caída, sus cuerpos quedaron inhabilitados espiritualmente y por ende se transformaron en instrumentos imperfectos para los elevados propósitos que Dios tenía con el hombre. Y ahí es donde entra el plan de la redención. Cuando el hombre es redimido y su cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, no vuelve a su estado de la creación, no. Ninguno de nosotros tiene ese estado de Adán y de Eva antes de, todavía no, porque tendremos ese estado de Adán y de Eva antes de la caída, solo en la resurrección. Pero venimos a Cristo, Él nos perdona. Y aunque el pecado es perdonado, no es extirpado de nosotros. Seguimos luchando contra el pecado porque nuestro cuerpo es vehículo precisamente de eso. El cuerpo continúa siendo corruptible, pero además es morada del Espíritu Santo. Alberga la carne, es enemigo nuestro. Ese principio que operan los hijos de desobediencia no debe regir en nosotros, sino en los hijos de desobediencia, el mundo, la carne. Y todo esto se opone de una manera directa al Espíritu Santo, y el Espíritu también se opone a todo esto. Entonces, Pablo termina diciéndonos que gracias a Dios porque vino el último Adán, que es Cristo, y es ahí donde podemos tener la esperanza de un cuerpo espiritual completamente libre del pecado, caracterizado por la incorrupción, similar al cuerpo de Cristo. No iguales como Él, no, similar. Y la vivencia de muerte, la herencia que nos dejó Adán, contrasta precisamente con la que nos da el último Adán, que es Cristo. Él vino a traernos vida. Ese postrer Adán es el que a través de la nueva creación que dará en nuestro cuerpo, pues impartirá para nosotros una vida sobrenatural. No natural, sino sobrenatural. Pero la base para estrenar, hermanos, la base para estrenar este cuerpo en la resurrección es estar en Cristo Jesús. Esa es la base, estar en Cristo Jesús. Así que cuando venga a la iglesia, esté en Cristo Jesús. Salga a la iglesia, esté en Cristo Jesús. Donde esté, estemos en Cristo Jesús. La dirección correcta. Imaginémonos ya para mirar esta parte de la ilustración lo siguiente. Imagine usted un jardín bonito y con el tiempo ha sido
pues lo que sucede con el jardín, la maleza lo invade y se va perdiendo como el encanto. Llega un jardinero experto, lo restaura, lo transforma. Lo que hace es eliminar todo eso malo, nutre el suelo, planta nuevas semillas, van creciendo y así se restaura ese jardín que él tenía antes. Es una forma similar a lo del mundo espiritual. Dios creó a Adán, creó a Eva, perfectos en el jardín de Edén, pero a ellos les dio por abrir la puerta al pecado en la desobediencia. Entra la corrupción a todos nosotros. Y a través de Cristo, el último Adán, Dios restaura y transforma nuestra naturaleza caída. Por eso estamos acá, por eso somos hijos de Dios, por eso alcanzaremos un diploma en la eternidad, adoptados hijos de Dios. Él limpia nuestro pecado, nutre nuestras almas con su palabra, nos transforma en nuevas criaturas, somos nuevas criaturas y cada día mejoramos en nuestro comportamiento. Restaura nuestra imagen, que es hecha a imagen y semejanza de Dios, la restaura y nos asegura un lugar en su reino. Es lo que hace. Ahora, hermanos, imaginémonos entonces ahora a un artista que recrea una escultura o que crea una escultura y la hace perfecta, la hace con arcilla, con su material, pero con el tiempo la arcilla se va a deteriorar. ¿Qué hace el artista? Decide entonces crear una nueva escultura con un material indestructible, con un material eternamente perfecto que brilla con su belleza permanente. Y ese es Cristo, el que nos va a restaurar. Somos hechos del polvo de la tierra. ¿Usted cree que allá existirá un cuerpo hecho del polvo de la tierra? Es celestial, de un material que no sabemos cómo será. Pero muchos tratan de quebrar cascumen tratando de descifrar una metamorfosis espiritual. No, eso no se sabe. Esta ilustración muestra cómo Adán, creado perfecto, pero afectado por el pecado y la corrupción, contrasta con Cristo, quien a través de una nueva creación espiritual transforma nuestros cuerpos deteriorados por el pecado en cuerpos espirituales renovados y restaurados a su imagen y semejanza. Esa es la dicha de la resurrección. Incline su cabeza, mi hermano, mi hermana, y simplemente piense en algo. ¿Cómo? Y voy a poner esta ilustración un poco trivial. Piense usted en cómo un carro restaurado de su estado desgastado es transformado a uno nuevo. Eso como ilustración nos debe de dar, y piénselo, confianza en que Dios transformará mi cuerpo terrenal en un cuerpo glorioso, eliminando mi temor a la muerte. Yo debería amar la muerte porque sé que en la resurrección mi cuerpo va a ser transformado. De la deshonra pasará a la gloria. De la debilidad pasará al poder. No me dañará nada del pecado, porque la muerte, mi peor enemigo, ha sido derrotado. Piense en todo eso y atisbe hacia el futuro, hermano amado, que eso es lo que va a suceder con nosotros. Y piense con esta otra imagen, así como un teléfono o un celular actualizado mejora mi comunicación. El cuerpo espiritual que tendré en la eternidad me va a capacitar para vivir una santidad eterna, guiado por el Espíritu Santo. Ya no habrá afectación de pecado, ya nada de eso. Pero todo esto comienza aquí en la tierra. El Espíritu me comienza a transformar para tener una mejor comunicación con Él. Solo que en la eternidad se perfeccionará. Y piensen en esta otra ilustración a manera de conclusión.
como un atleta que entrena para fortalecer su cuerpo, recibe esa fortaleza en un momento dado y tiene todas las energías para seguir adelante. Así será nuestro cuerpo en la eternidad, pero comienza desde ya, con la palabra que tomamos, con la palabra que disfrutamos. Padre, ayúdanos porque estaremos pasando por esta metamorfosis espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno.